Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a este mitin del Partido Socialista. Margarita, ministra de Defensa, bienvenida a esta ciudad, porque nos traes siempre buenas vibraciones y mucho compromiso del Gobierno de España. Bienvenido, Javier, porque también esta ciudad y esta provincia, el Gobierno de Aragón, trae buenas noticias y mucho compromiso. Y bienvenidos a los candidatos y candidatas al Congreso y al Senado. Son ellos los protagonistas de esta campaña electoral y de este mitin. Son unas elecciones importantes, estas elecciones. Eso me preguntaba el otro día una persona cuando estábamos en la calle repartiendo, los socialistas, publicidad de campaña, nuestras propuestas y nuestros proyectos. Y la verdad es que todos tenemos en la cabeza el relato histórico, pero a veces nos falla la memoria. Y son elecciones importantes, como fueron otras elecciones. Porque nos hemos olvidado que en 1982, los socialistas, cuando llegamos a una España que estaba con una gran inestabilidad democrática a causa del terrorismo, donde tuvimos que acometer reformas económicas importantes que incluso llevaban 10 años de retraso, o donde hubo que hacer una reconversión industrial, ¿recordáis? Aquella reconversión industrial que hizo que los socialistas, que habíamos prometido 800.000 puestos de trabajo, no los pudiéramos crear. Se crearon 1.200.000 el siguiente mandato, pero ese año fue duro con una gran reconversión. Porque los socialistas tuvimos que hacer lo que la UCD no pudo hacer. La UCD tuvo que priorizar, la Unión de Centro Democrático, la democracia. Y a los socialistas nos tocó seguir avanzando en esa senda, pero sobre todo resolver las reformas que este país necesitaba. Y fijaos, nos tocó entrar en Europa y sobre todo resolver asignaturas pendientes y complicadas como partido. Y lo hicimos entonces. Y hoy estamos viviendo unas elecciones también complejas y complicadas, pero no menos que las del 82. Hoy tenemos una gran crisis de legitimidad democrática en las instituciones. Hoy tenemos una tremenda crisis todavía financiera y hoy todavía tenemos una crisis territorial. Pero una crisis territorial que tiene un proceso de descentralización hacia arriba, con Europa, y un proceso de descentralización, a veces fuera del circuito, hacia abajo, hacia las comunidades autónomas. Pero los socialistas entendemos que la democracia lo puede resolver. Y los socialistas entendemos que la democracia que significó en el 82 ilusión y perspectiva de resolver los problemas, hoy, en el 2019, la democracia, como instrumento, no despierta tanta emoción. Es más, despierta cierta desconfianza. Y esa es una asignatura que los socialistas tenemos que resolver electoralmente con los ciudadanos y ciudadanas. La democracia es el mejor instrumento para cambiar las cosas, el único instrumento para cambiar las cosas. Por eso, cuando hay una crisis política tan importante de populismos, de estos populismos, da igual que sean de derechas o de izquierda, que lo que pretenden es no avanzar hacia el futuro, como me decía mi amigo Alberto ayer, sino que lo que pretenden es mirar y virar al pasado. Los socialistas tenemos la obligación de poner encima de la mesa el futuro y un proyecto de país para 25 o 30 años. Y estas elecciones hablan de eso, del proyecto de España para 25 o 30 años. ¿Y qué podemos hacer? Pues los socialistas podemos hacer lo que hemos hecho siempre. Tener un proyecto mayoritario, un proyecto de país, y para transmitirlo a los ciudadanos lo tenemos que creer nosotros. No somos unos más del mapa político, somos los más importantes, los que hemos transformado España y los que somos los únicos que en este momento podemos poner en valor la democracia ante diferentes tentaciones. Fortalecer las instituciones, una economía competitiva donde la productividad y las retribuciones económicas de los trabajadores sean la base de una gran cohesión social, donde la innovación, la investigación y el conocimiento hagan posible que seamos un país y una economía competitiva, donde podamos defender y volver a plantear el estado del bienestar que sufrió tanto daño en la época del Partido Popular y que vuelven ahora con ese proceso de desmantelamiento los populismos, y ahí incluyo también a los que llevan siendo partido unos cuantos años.
los socialistas no seremos nunca reconocidos por lo que hagamos. Nunca. Os cuento una pequeña anécdota de Arístides, que era un griego del siglo V a.C. Y Arístides, que había sido un hombre, un gobernante preocupado en que las asambleas de Atenas tomaran las decisiones más importantes, que los ciudadanos tuvieran la capacidad de decidir, hubo una decisión que tomó esa asamblea. Y esa decisión fue que tenía que desterrar a un gobernante. ¿Sabéis a quién desterraron? A Arístides. Y un hombre, ciudadano griego, analfabeto, le pidió a Arístides que le escribiera en la tablilla el nombre de Arístides y le preguntó él mismo, ¿y por qué quiere desterrarlo? Y dijo, porque todo el mundo dice que es el hombre más justo, hay que desterrarlo. Nunca esperemos en la política con los socialistas que tengamos el reconocimiento siempre, pero tenemos la obligación de cambiar este país, de seguir transformando este país. Y tenemos también la obligación de hacer revisión de nuestro proyecto. Y termino. De hacer una revisión incluso en aquello que nos parece que es la gran conquista. Siempre se ha dicho, el impuesto de la renta es lo más importante que tiene este país a nivel de redistribución de riqueza. Una de las características más importantes que tenemos los socialistas. Redistribuir la riqueza y generar la riqueza en un país que quiere ser competitivo. Pues mirar, en la renta, el 50% de la renta es renta del trabajo. Y el otro 50% no es renta del trabajo. Pero el 50% de la renta del trabajo es el 84% del conjunto de la renta de este país. Luego, hagamos valoraciones, autocrítica y cambiemos lo que tengamos que cambiar. Incluso esto que nos parece tan progresista y tan socialista también requerirá de cambios. Los socialistas somos servidores de los servicios públicos, de los ciudadanos y de la democracia. Y los socialistas vamos a ser el partido al servicio de España. Muchas gracias y le doy la palabra a Antonio Cosculluela. Buenas tardes, amigos y amigas. Es un placer estar hoy aquí con vosotros y dar la bienvenida a nuestra provincia, a Margarita, ministra, bienvenida a esta provincia, a nuestro secretario general y presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, bienvenidos aquí a Huesca, y a todos los amigos y las amigas que habéis tenido la deferencia de compartir con nosotros este momento. Yo cuando veo a quien estáis aquí, a quien sois alcaldes, concejalas, alcaldesas, concejales, compañeras y compañeras que formamos y simpatizantes y votantes del Partido Socialista, para mí no deja de ser una amplia satisfacción, porque los socialistas hemos sembrado muy bien, hemos arado muy bien los campos y hemos recogido muchos frutos a lo largo de muchos años. No en vano, desde el año 83 el Partido Socialista nunca ha perdido las elecciones municipales en esta provincia. Y ahora tenemos las comarcas, los ayuntamientos, la Diputación Provincial, el Gobierno de Aragón, pero Margarita, desde hace 10 meses tenemos el Gobierno de España. Gracias por habernos devuelto la esperanza a los socialistas de esta provincia, a los socialistas españoles. Yo creo que es una buena oportunidad. En 10 meses se ha cambiado ampliamente el panorama español. Habéis hecho un buen trabajo, no nos han dejado culminar, porque los primeros presupuestos, que son de ámbito socialista íntegramente elaborados por este Gobierno, nos hubieran dado otra perspectiva diferente y distinta completamente, en lo social, en lo educativo, en lo cultural, en la dependencia, en los derechos ciudadanos. Como decía Luis Felipe, estas elecciones no son unas elecciones cualquiera. Celebramos este año, recientemente, lo que son el 40 aniversario de las elecciones municipales, pero también celebramos el 40 aniversario de las primeras elecciones generales después de votar la Constitución. Estamos en un momento difícil y crítico. Todos los días oímos a los líderes de los demás partidos políticos, al Partido Popular, a Ciudadanos, a Vox, y en los discursos, imaginaos vosotros lo que dicen, que normalmente uno cuando está vendiendo al electorado su programa, su proyecto político, no dicen toda la verdad, se guardan lo peor.
Imaginaos vosotros si son capaces de decir lo que dicen, de trasladar a los ciudadanos y ciudadanas lo que dicen, imaginaos vosotros lo que hay detrás de esos programas electorales. ¿No recordáis hace un tiempo cuando Rajoy dijo que no iba a hacer recortes y nos hizo un traje a medida que ha habido que recomponer a lo largo de este tiempo? Cuando dijo que no iba a subir los impuestos y fue la época que más se han subido los impuestos en nuestro país. Por tanto, estamos en un momento, como digo, crítico, de esperanza a la vez también, pero necesitamos la participación de todos vosotros, de todos y cada uno de vosotros, y de la gente que podéis convencer. Es un momento de oportunidad, un momento de recuperar los derechos de los ciudadanos, un momento de volvernos a recuperar el Gobierno de España para preocuparnos de las personas. Y sobre todo en esta provincia, que es una provincia que sufre también la despoblación, como cualquier otra provincia del interior de España, es una oportunidad también. Nosotros hemos sido los que hemos construido parte de esta provincia. Marcelino, que fue un icono en su momento, con aquellos proyectos de desarrollo rural, con aquellos de turismo verde, donde se implantó y se desarrolló multitud de actividades complementarias del sector primario. Miguel Gracia, que encabeza ahora, yo creo que un movimiento extraordinario contra la despoblación y que lo podemos ver todos los días, y es un momento de hacernos visibles, de intentar recuperar nuestro presente y nuestro futuro. A nosotros, a la mayoría de nosotros, no nos tienen que decir cómo se sube al tractor, por qué puerta se entra. No tenemos que hacer ningún cursillo, porque muchos de nosotros lo hacemos en el día a día. Estamos trabajando por esta provincia, estamos desarrollando en esta provincia. Cualquier cosa que se diga, cualquier cosa que se cree, cuando se crearon las mancomunidades pioneras en España, cuando se creó el turismo verde, pioneros en España, cuando se crearon los centros de desarrollo, pioneros en España, siempre las diputaciones detrás, siempre los ayuntamientos detrás, como verdaderos protagonistas. El Gobierno de Aragón también, evidentemente, a lo largo de toda la historia. Pero necesitamos un empujoncito más, un pequeño empujoncito más, el compromiso del Gobierno de España. Es una oportunidad. Nos hemos hecho visibles recientemente. Visibles, por tanto necesitamos ese empujón y lo vamos a pedir, y os lo pedimos a ti, a lo que representas y al Gobierno de España, que segura será del Partido Socialista. Pero también no podemos distraernos también de aquellos que ahora prometen ocuparse del medio rural, de aquellos que dicen que se ocupan del medio rural, de aquellos que se hacen fotografías en el campo, en el tractor, y hace 4 días propugnaban lo que era la desaparición de los municipios de menos de 5.000 habitantes, la desaparición de las diputaciones provinciales y la desaparición de las comarcas, que son entes gestores de servicios y de proximidad a los ayuntamientos. No les hagamos caso, por tanto, seamos conscientes de lo que dicen, de lo que hacen y de lo que harán, evidentemente, ni de aquellos que ahora también se montan como el Partido Popular y que hace poquito tiempo, encabezados entre ellos por la Diputación Provincial de Huesca, tuvimos que luchar contra aquella ley que yo creo de nombre impronunciable, pero yo le digo la ley de bases de régimen local, ¿no? La racionalidad, le decían la ley de la racionalidad y sostenibilidad de los ayuntamientos, todo lo contrario, querían recortarnos todos los derechos que tenemos los ayuntamientos, que es la administración más cercana al ciudadano, la que de alguna manera se encarga y está siempre permanente y continuamente a la atención de todos y cada uno de ellos. Por tanto, tenemos una oportunidad. Esta es el primer asalto. Luego vendrán las elecciones municipales y las elecciones autonómicas. Por tanto, lo que hagamos, el esfuerzo que hagamos en este momento, los resultados que consigamos, irán en beneficio de las posteriores elecciones que muchos y muchas de vosotras os comprometéis con el Partido Socialista. 95 alcaldes, 112, 123... el Partido Popular en esta provincia nunca ha pasado de 68 alcaldes. Por tanto, esta provincia es socialista por el mérito de todos y cada uno de nosotros, por esa cercanía, por ese conocimiento que tienen de nuestra actividad y de nuestro compromiso con los ciudadanos y ciudadanas de esta provincia. Y en esa línea tenemos que seguir a trabajar. No tenemos que actuar de forma distinta, tenemos que ser nosotros mismos. Cuando hay un problema, detrás hay un socialista. Cuando hay un proyecto que impulsar y empujar, hay un socialista. Y eso lo hemos podido ver a lo largo de los años. Y ese es nuestro valor, nuestra cercanía, nuestro conocimiento. Como nos conocen, hagamos valer ese conocimiento. Inicialmente les tenemos que convencer que somos buenos alcaldes, que somos buenos concejales, que administramos bien la Diputación, que administramos bien las comarcas, pero necesitamos su voto para que el Gobierno de España sea socialista. Porque le exigiremos al Gobierno de España que cumpla con sus compromisos, con ese compromiso que ha dicho el presidente del Gobierno y ha dicho la comisionada para la despoblación, con ese plan para la despoblación, que lo imparta, lo impulse y lo desarrollemos, que ahí nos tendrán a todos y cada uno de los socialistas de esta provincia. Por tanto, compañeros y compañeras, os pedimos un esfuerzo,
un esfuerzo para este primer round, un esfuerzo para el siguiente y un esfuerzo para que Luis Felipe sea alcalde de Huesca, siga siendo alcalde de Huesca, que Luis Felipe ha devuelto la esperanza a esta ciudad. Por mucho que digan los demás, Luis Felipe ha devuelto la esperanza, una forma de gobernar diferente, distinta y comprometida con su ciudad. Y para que Javier Lamán vuelva a ser presidente del Gobierno de Aragón, por esa recuperación de los derechos perdidos, de la dependencia, de la educación, de la sanidad y de los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos. No solo se recortan los derechos de los ciudadanos, es que entendemos, y eso va para la gente joven, los que somos mayores y luchamos más mayores, y luchamos por la implantación y desarrollo de los derechos en este país, en la educación, la sanidad, las libertades, que son importantes de verdad. En este momento hay gente joven que, como se lo ha encontrado todo hecho, piensa que eso es irreversible. La irreversibilidad, es decir, porque yo tengo el voto, evidentemente lo hago valer, y con eso, evidentemente, y en función de quién elijas, los derechos no son reversibles, son irreversibles. Pero hemos podido ver en la anterior legislatura, durante los 7 años del Partido Popular, que los derechos se han revertido. Por tanto, vamos a luchar por ese futuro. Y simplemente una anécdota que me chocó ayer, que el candidato del Partido Popular, cabeza del Congreso por la provincia de Huesca, Mario Garcés, decía que él había dejado 80 millones de euros para el Canfrán, quiero recordar que está el alcalde de Canfrán aquí, para el Canfrán en su gobierno. Pero es que él, después de que se marchó de la Secretaría General de Infraestructuras, ha estado 3 años en el Gobierno de España en otra Secretaría de Estado, y hubiera podido gastarlos y dedicarlos y desarrollarlos. ¿Dónde los ha puesto él? Es decir, no puede uno basarse en la mentira permanente y continua para trasladar a la ciudadanía mensajes diferentes y distintos de los que vemos todos los días. Gracias, ministra. Dale las gracias a nuestro presidente, porque en 10 meses, ojalá fueran 10 años, en 10 meses nos habéis devuelto la esperanza a los socialistas de este país, a los socialistas de esta provincia. Muchas gracias, y a votar todos, porque ahora se puede pedir el voto, ¿no? Ya estamos en campaña, porque estos días nos hemos tenido que ir tapando la boca para no saber si lo podemos decir o no. Pues pedimos el voto, salir a votar, salir a convencer, porque el futuro vuestro, de vuestros hijos y de vuestros nietos, está en vuestras manos. Muchas gracias. Buenas a todos, compañeros y compañeras. Gracias a todos por venir, por tan buena acogida hoy aquí a este acto de campaña y por cambiar un acto de Semana Santa, de fiestas de Semana Santa, de penitencia, por un acto de Semana Santa, pero de pasión, que es lo que estamos nosotros, los candidatos, para ganar las elecciones del próximo 28 de abril. Es lo que estamos haciendo los actos con mucha pasión. Y el próximo 28 de abril es un día pues muy importante porque marcará un antes y un después para España y para Huesca. Es un momento difícil, complicado, con un arco parlamentario fragmentado, con las ideologías fragmentadas, con la sociedad polarizada, donde solo nuestro partido, el Partido Socialista Obrero Español, y de eso nos tenemos que sentir orgullosos, representa la sensatez, la cordura y la estabilidad para este país. Nuestro partido mira hacia adelante, sin sembrar crispación, sin sembrar odios, mientras que otros, como la derecha, solo hacen que crispar, mirar hacia detrás, retroceder en derechos sin complejos, porque les da igual decir que van a recortar el salario mínimo interprofesional, les da igual decir que van a recortar las pensiones. Entonces, nosotros, nuestro partido, no lo vamos a consentir. Eso no lo vamos a consentir. Por eso, compañeros, os necesitamos a todos. A todos. Todos nos debemos implicar. Al máximo, movilizarnos, porque seamos conscientes que necesitamos cada voto. La ultraderecha va a entrar en el Congreso de los Diputados y en el Senado, en las Cortes Generales. La ultraderecha va a entrar. No se nos olvide. Recordarlo siempre. Y debemos recordárselo a cada uno de las personas que tengamos a nuestro alrededor. No se puede quedar nadie en casa el día 28 de abril, porque los de la ideología de enfrente no se queda nadie en casa. Eso tenerlo consciente. Aprendamos de Andalucía o recientemente de Finlandia, ese país que siempre ponemos en paradigma de muchas cosas,
La ultraderecha se ha quedado a un voto. Una ultraderecha que pactó con la derecha y se lo ha comido. Estos alegremente las derechas, las tres derechas, dicen que van a sumar. Vamos a ver, vamos a aprender de esto. Necesitamos llenar las urnas de votos socialistas, porque somos los únicos que vamos a contener a las derechas. Somos contención a las derechas y lo demostramos con hechos. Llevamos 10 meses de gobierno, frente a 7 años de Mariano Rajoy, que parece que es un mundo. Parece que ya ni nos acordamos de Mariano Rajoy. Y no lo hemos olvidado, ¿eh? ¿Por qué hemos olvidado tan rápido a Mariano Rajoy? Por el gobierno de Pedro Sánchez y el gobierno frenético, que gracias, Margarita, por estar aquí, que habéis llevado en 10 meses, se han hecho un auténtico revulsivo, una aceleración de medidas, la subida del salario mínimo, las pensiones, un gobierno feminista, un gobierno ecologista, poniendo el foco en la Agenda 2030, mirando a todos los sectores productivos, con solvencia económica, que tú lo sabes, Gonzalo, que has estado con diálogo, ofreciendo acuerdos, poniendo en marcha la sanidad universal, los permisos de paternidad, en definitiva, adaptándonos al siglo XXI. Y recordar una cosa, este año hay una generación de nuevos votantes, porque estamos en el año 2019, que son votantes ya del siglo XXI. Nosotros ya somos del siglo pasado, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta. En definitiva, un gobierno de 10 meses hiperactivo, con tan solo 84 diputados y 62 senadores. Esta legislatura interruptus no la podemos dejar ahí. Debemos seguir trabajando duro para que la confianza, la esperanza y la seguridad en la política, en el Parlamento y en el Gobierno vuelvan a ese país. Y eso solo lo puede hacer un gobierno de Pedro Sánchez, un gobierno socialista, que en 10 meses ha hecho mucho por España, como os decía, pero también para Huesca. Se han puesto en marcha numerosas demandas del Alto Aragón, como en infraestructuras. Nosotros no solo reflejamos partidas presupuestarias, sino que las ejecutamos y las licitamos, como el tramo del Congosto Campo con Ventamillo o el reciente Consejo de Ministros, la variante de Sabiñánigo. Es la presentación de la hoja de ruta con la estrategia del reto demográfico, donde tuvo que ver mucho la Diputación de Huesca, con hechos y no con promesas. Promesas que tanta importancia se le dan ahora, ¿no? Y promesas con el reto demográfico, bienvenidos sean estos partidos de la derecha, que unos, no se nos olvide, las anteriores elecciones, unos querían quitar ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y otros querían quitar recursos y financiación. Que eso no se nos olvide, para recordarlo. O la puesta en marcha del solar de la cárcel, tan importante para el alcalde Luis Felipe y para el gran proyecto que va a suponer para la ciudad de Huesca. La transformación y el impulso que va a llevar todo ese barrio con el tema también de defensa, que es la ministra. Yo tengo que darte las gracias, Margarita, porque he estado muy a gusto en la Comisión de Defensa en el Senado, trabajando junto a vosotros estos 10 meses y eso lo tengo que agradecer. Y gracias por tu compromiso siempre con Huesca y por el compromiso que Pedro Sánchez está demostrando y aquí trayéndote y estando con nosotros acompañándonos. Para mí es un honor, he estado aprendiendo mucho en el Senado y lo quería compartir contigo. Y gracias. Simplemente os animo a todos a ir a votar, a movilizarnos el día 28 de abril, a pedir el voto socialista, a llenar de votos las urnas. Decía Antonio que si se puede pedir el voto, no, se debe pedir el voto. Cada día y a cada momento y a cada hora debemos pedir el voto a los socialistas y a todo el mundo, porque yo creo que nosotros somos el partido que va a avanzar el Alto Aragón y va a avanzar España, con la España que queremos y la Huesca que queremos. Como dice nuestro lema, haz que pase, hacer que pase. Le doy la palabra a Margarita, a nuestra ministra que tenemos hoy aquí. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes a todos y a todas.
me vais a permitir que empecemos con una felicitación y un aplauso a Marcelino Iglesias, que hoy es su cumpleaños. Porque Marcelino es el ejemplo de socialista aragonés comprometido con su tierra y con España. Yo creo que es el mejor ejemplo que tenemos que seguir todos. Y mirar, para mí es hoy una satisfacción el poder estar aquí en Huesca con todos vosotros. Es una satisfacción estar en Aragón, estar en Huesca, donde sabéis que este gobierno ha estado y va a seguir estando, porque estoy segura de que vamos a ganar, firmemente comprometido. Y nosotros lo estamos con actuaciones, no con ocurrencias, no con palabras, lo estamos con hechos. Lo llevamos haciendo estos 10 meses. Y mirar, porque cuando un partido como es el Partido Socialista se compromete, hace que la vida cambie, que España sea mejor, que España sea más moderna. Los que sois socialistas, los que nos sentimos socialistas, tenemos que estar profundamente orgullosos de un partido de 140 años de historia, que ha traído la modernidad a España, que sufrió la persecución cuando los tiempos de la dictadura, que, como decía antes, trajo la modernidad con Felipe González, la sanidad, la educación, que trajo la recuperación de los derechos con Rodríguez Zapatero. ¿Cómo vamos a aceptar ahora que murió tanta gente, compañeros socialistas, precisamente víctimas del terrorismo? ¿Cómo vamos a aceptar ahora que venga un señor como el señor Casado que hable de que el gobierno de Pedro Sánchez está con los que tienen las manos manchadas de sangre? Debería callarse porque aquí ha habido mucha sangre socialista precisamente para luchar por los derechos y por las libertades. Y no vamos a aceptar que estos señores del Partido Popular, que durante 7 años han olvidado a los pensionistas, a los jóvenes, a los dependientes, a las mujeres, a los parados, nos den lecciones de nada. No lo vamos a aceptar. No vamos a aceptar que el señor Casado y sus neandertales, esos que como no quieren mirar al futuro, miran al pasado, le digan a este país lo que tiene que hacer. Mirar, el gobierno del Partido Socialista llegó hace 10 meses. Y llegó hace 10 meses, ojalá hubieran sido 10 años, que hubiera sido una cosa diferente. Llegó como consecuencia de la corrupción que había, porque ya no se podía más. Porque hasta los tribunales tuvieron que decir que el Partido Popular había gobernado con la corrupción. Y llegamos y no nos dieron ni un minuto de tiempo. ¿Qué es eso de los 100 días? Desde el primer día sufrimos todo tipo de críticas. Se nos puso por todas partes obstáculos, inconvenientes, lo sabéis bien, en el Congreso, en el Senado, descalificaciones personales, descalificaciones al presidente del Gobierno, a los ministros, y sin embargo seguimos. Y seguimos comprometidos porque pensamos que este país necesita modernidad, necesita cambio, necesita progreso. Y desde el primer día trabajamos pensando en los pensionistas, que les tenían las pensiones ahí prácticamente congeladas y sin ningún tipo de revalorización. Subimos el salario mínimo, la sanidad universal, pensamos en los jóvenes, pensamos en los dependientes. Hablaban de viernes sociales, pero ¿cómo pueden hablar de viernes sociales los que durante 7 años tuvieron olvidados a las personas que más lo han necesitado en este país? Hace falta tener muy poca vergüenza para ello. Y sin embargo, nosotros, en estos 10 meses, lo hemos hecho de una forma constructiva, callada, dando un mensaje siempre en positivo. Y queremos seguir, queremos continuar. Porque lo decía antes, no podemos pararnos ahora. Tenemos una fuerza, tenéis una fuerza, porque los que estamos en el gobierno estamos gracias a vosotros, a vuestra fuerza, a vuestro impulso, porque sabemos que estáis detrás. Y tenemos que seguir, tenemos que continuar, tenemos que seguir haciendo una España moderna, un Aragón moderno, una Huesca moderna, una España mejor, una España europea. Mirad, podéis creerme que cuando yo voy a las reuniones a la Unión Europea o a la OTAN, me siento profundamente orgullosa de ser española. Me siento profundamente orgullosa de ser española porque demuestra los españoles cuando están en el mundo que somos los mejores. Y desde ese punto de vista, por eso os quiero pedir que os movilicéis, que nadie se quede en casa, que tenemos que llenar España de rojo, que tenemos que llegar a España de ilusión, de compromiso, de progreso,
que no podemos permitir ni el más mínimo retroceso, porque nos jugamos derechos, nos jugamos libertades, nos jugamos igualdad. Con la misma fuerza que durante 140 años el Partido Socialista ha transformado en este país, tenemos que seguir. Mirad, desde el Gobierno lo hemos tenido muy claro. Gobernamos por y para las personas y lo hacemos con realidades. No lo hacemos con el argumentario que se le ocurre a uno por la mañana y que dice, a ver, lo decíais antes, ahora yo me subo a un tractor, pero si la gente que estáis aquí trabajáis en el tractor y sabéis lo que es. Así que yo os voy a pedir que ese compromiso que tenéis todos, esa militancia que tenéis todos, que el día 28 se vea en las urnas. Yo siempre digo que cada una de los que vayamos a votar, llevemos por lo menos a 5 personas más. Y los llevemos porque sabemos que nos jugamos mucho, que este país se juega mucho, que necesitamos una mayoría en el Congreso, una mayoría en el Senado, para seguir avanzando, para seguir transformando este país, por los pensionistas, por los jóvenes, por los dependientes, por las mujeres, y sí, por las mujeres, que al final cuidan a los hijos, cuidan a los nietos y cuidan a sus mayores. Y lo tenemos que hacer porque las tres derechas amenazan con unos retrocesos que España no se merece, que Aragón no se merece y que Huesca no se merece. Vosotros aquí habéis visto cómo se prometían cosas y luego no se hacían. Este es el gobierno que queremos. Este es el gobierno que lo queremos en Madrid, lo queremos en Aragón, lo queremos en los municipios. Y ese gobierno estamos todos y estáis todas también. Porque siempre lo digo, los que estamos en un determinado sitio tenemos la fuerza, la ilusión, el impulso que vosotros nos dais. Y esa ilusión, ese impulso y esa fuerza se tiene que traducir en votos. Se tiene que traducir en votos llenos de ilusión, llenos de ganas de cambio. Como decía antes, nosotros estamos por la España en positivo, la España que construye, la España que no descalifica, la España que transforma. Y cada uno de vosotros y cada una de vosotras sois esa España, sois ese Aragón moderno que tiene que transformar porque es lo necesario, porque tenemos que, hablábamos antes del siglo XXI, ese siglo XXI transformador, ese siglo XXI que este gobierno ha tenido siempre en mente, un gobierno feminista, ecologista y también europeísta. Cuando muchas veces algunos quieren volver a esos posicionamientos nacionalistas absolutamente retrógrados, no. Se van a encontrar con un gobierno, el gobierno del Partido Socialista, que quiere diálogo, sí, pero que quiere una España fuerte, que quiere una España unida, que quiere una España de progreso, que no va a aceptar que en ningún momento se vulnere la Constitución y el ordenamiento jurídico. Pues por todo eso, por nuestra Constitución que hemos celebrado los 40 años, por lo que les debemos a tantísima gente que durante 140 años han trabajado por el progreso en este país, dando incluso su vida, porque queremos un cambio, porque queremos una sociedad más justa, más igualitaria, una sociedad mejor, porque ese trabajo lo tenemos que hacer entre todos y todas. El día 28, todos a votar, con fuerza, con ilusión. Hay que llenar España de rojo y España de cambio y de progreso. Y ahora os voy a dejar con el presidente Lambán el 28 en España y el 26 de mayo en Aragón. Buenas tardes, compañeras, compañeros, amigas y amigos. Marcelino, yo a estas alturas de mi vida ya no tengo muy claro que me satisfaga cumplir años. No obstante, los años van pasando, quizás sea mejor cumplirlos que no cumplirlos. Y en todo caso, cuando cumple años una persona a la que conoces desde hace mucho tiempo, a la que quieres y con la que has colaborado en muchas cosas, algún motivo de satisfacción compartido existe. Por tanto, me sumo a la felicitación y feliz cumpleaños, Marcelino. Querida ministra, creo que hay pocas comunidades autónomas en España
que sientan tanto a las Fuerzas Armadas como parte constitutiva de ellas mismas, que se sientan tan felices de ofrecer solar y casa a las Fuerzas Armadas, conscientes de la altísima misión constitucional que tienen encomendada como garantes, como defensa del propio texto constitucional y de la unidad de España. Esto los aragoneses lo hemos sentido siempre arraigada en nuestra manera de entender la vida, en nuestra manera de entender Aragón. Colaboramos con las Fuerzas Armadas en todo aquello en lo que se nos requiere. Te agradecemos el convenio firmado para que 80.000 zaragozanos en este momento tengan al Hospital Militar como hospital de referencia, y desde luego fue una decisión que celebramos con júbilo, la de reabrir el cuartel Sancho Ramírez. El alcalde nos solicitó que desde el Ayuntamiento, desde el Gobierno de Aragón, colaboráramos con una aportación de dinero de 2.400.000 euros, creo recordar, y lo hicimos evidentemente por el alcalde, por el Ayuntamiento, pero lo hicimos porque eso iba destinado a fortalecer al Ejército Español, a las Fuerzas Armadas, y por fortalecer la presencia de las Fuerzas Armadas en Aragón. Por tanto, tu presencia es siempre bienvenida, como ministra de Defensa y además como ministra de Defensa del Gobierno de Pedro Sánchez, como ministra de Defensa del Gobierno socialista. El hecho de que se encadenen dos procesos electorales seguidos, aunque para los candidatos y para quienes estamos en la política en primera línea tiene un cierto componente de agotamiento o de riesgo de agotamiento, y espero que no ocurra lo mismo con los ciudadanos, tiene como ventaja añadida la pedagogía que a los ciudadanos se les puede transmitir de lo que significa la complementariedad del voto a las elecciones generales con el voto autonómico y con el voto local. En 2 meses vamos a ir a las elecciones 2 veces. En 2 meses vamos a ir a las urnas en 2 ocasiones. Vamos a elegir 5 papeletas al Congreso, al Senado, a nuestro respectivo ayuntamiento, a la comunidad autónoma, a las elecciones europeas, al Parlamento Europeo. Pero las 5 papeletas han de tener como denominador común, y a eso hemos de animar a los ciudadanos, estar encabezadas por el puño y la rosa, porque las 5 forman parte de manera complementaria de un único proyecto político, del proyecto político del Partido Socialista. Y yo a las gentes, cuando tengo la oportunidad de dirigirme a ellas, como hago esta tarde aquí en Huesca, queridas amigas y queridos amigos, les insisto hasta qué punto esa complementariedad de cada uno de los procesos, hasta qué punto cada papeleta que elijamos el día 28 de abril y el día 26 de mayo, les insisto que son exactamente la misma apuesta, por el mismo modelo de sociedad, por el mismo modelo político, por la misma España, por los mismos valores, por los mismos principios, por la misma Europa. Ahora nosotros, los que servimos al Partido Socialista y a España desde la trinchera autonómica o desde la trinchera municipal, estamos recorriendo los pueblos para apoyar a nuestros candidatos al Congreso y al Senado, para, de manera indirecta, apoyar al compañero Pedro Sánchez para que siga presidiendo el Gobierno, pero para que lo haga con más apoyo parlamentario del que ha tenido hasta ahora. Y lo hacemos porque somos perfectamente conscientes de hasta qué punto lo que sea de nosotros como gobernantes futuros de la comunidad autónoma, de los ayuntamientos, de las diputaciones provinciales o de las comarcas, depende de manera abrumadora de lo que ocurra en Madrid, de quién gobierne en Madrid y de con qué fuerza lo haga. Nosotros, en el Gobierno de Aragón, desde el año 2015, nos hemos ocupado de manera, yo diría que casi obsesiva, por revertir los recortes del Gobierno anterior, los recortes del Partido Popular. El Partido Popular dejó la educación, la sanidad y los servicios sociales en una situación anémica, por decirlo de alguna forma. El Partido Popular, Luisa Fernanda Arrudi, fue o tuvo el dudoso honor de ser la campeona de los recortes en España. Y nosotros nos aplicamos desde el primer día con entusiasmo, con decisión y con convicción a revertir esa situación. Y podemos decir que en gran medida hemos logrado nuestro objetivo. El año pasado se publicaban datos del Ministerio de Hacienda
donde se nos decía que en 3 años, en 3 presupuestos, Aragón había incrementado sus presupuestos sociales en un 25%, liderando el crecimiento del gasto social en España frente a una media en el conjunto del país del 13%. Llegamos al Gobierno, recuperamos rápidamente para los ciudadanos aragoneses la sanidad universal, con la que había acabado el Partido Popular, eliminamos el adelanto del copago para los pensionistas, nos dedicamos a invertir en sanidad, hemos incrementado el presupuesto en 400 millones de euros, hemos invertido en tecnología sanitaria y hemos reducido las listas de espera, que es uno de los datos que más fija ante la opinión pública el éxito o el fracaso de una gestión sanitaria, lo hemos reducido aproximadamente en un 70%. La educación, el Partido Popular había decidido privatizarla, había decidido entregarla a la iniciativa privada. También nos dedicamos a fondo a revertir esa situación. Hoy hemos incrementado las plantillas de docentes públicos en 1.500 profesores, hemos aumentado las becas multiplicándolas por 10 desde los comedores escolares hasta la universidad, hemos construido colegios allí donde es necesario construirlos porque la población crece, hemos impedido que se cerraran colegios allí donde la despoblación hace que prácticamente no queden niños, pero hemos sido conscientes de que cerrar el colegio abocaba seguramente a la desaparición del propio municipio. Y en materia de políticas sociales, que es donde yo creo que un socialista demuestra su verdadera fibra moral, hemos conseguido que la dependencia, que Rudy estaba prácticamente acabando con ella, haya pasado de 16.000 personas atendidas a 30.000. Hemos conseguido que el ingreso aragonés de inserción, que beneficiaba a 3.500 personas cuando llegaban al Gobierno, ahora haya duplicado la cantidad de beneficiarios. Hemos tenido atenciones, hemos cuidado con esmero a todos los sectores, a todas las clases, a todas las personas con algún tipo de discapacidad, con algún tipo de debilidad para enfrentarse a la vida y para tener una seguridad existencial a la altura de la que la Constitución garantiza a todos los españoles. Y hoy podemos presentarnos ante los electores con la satisfacción del deber cumplido, porque además les dijimos a los aragoneses que si gobernábamos, Aragón crecería y bajaría el paro, y lo cierto es que hemos conseguido en los 2 últimos años que Aragón lidere el crecimiento económico, somos la comunidad económica donde más está creciendo la economía, y además hemos conseguido que desde julio del 2015, cuando llegamos al Gobierno de Aragón, sea esta, nuestra comunidad, la que más ha visto descender la cifra del desempleo, con cifras absolutamente espectaculares para Huesca, que ya ha bajado del 10%, con lo cual se aproxima a la situación práctica de pleno empleo. Pero es mucho lo que queda por hacer, queridas amigas y queridos amigos. Tenemos que mejorar en excelencia, en la gestión de los servicios públicos, de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales. Y sobre todo tenemos que mejorar nuestra atención a aquellos sectores que todavía sangran por la herida de la crisis económica. Son seguramente los paganos por excelencia de la crisis económica. Me refiero a los niños afectados por situaciones de pobreza infantil, me refiero a los jóvenes, la parte de la sociedad más castigada sin duda por la crisis económica, y para eso, sin ningún tipo de dudas, necesitamos en la Moncloa, necesitamos en el Parlamento de España un gobierno que sintonice con nuestras aspiraciones, un gobierno que sintonice con nuestras prioridades, un gobierno que nos ayude, porque he de decir que este esfuerzo que os acabo de relatar durante 3 años lo hemos hecho solos, sin ningún tipo de ayuda del Gobierno de España, que ha dado la espalda a todas nuestras peticiones. Y hemos contemplado con alegría y con júbilo como socialistas que en los últimos 10 meses, a pesar de que Pedro Sánchez gobernaba en una situación de clarísima precariedad parlamentaria, hemos ido teniendo ayudas, hemos ido encontrando en los distintos ministerios complicidades y asociaciones en cuanto a los esfuerzos que se les ha ido requiriendo, y por tanto ese gobierno en los próximos años, insisto, con más fuerza parlamentaria, y eso depende de los que estamos aquí, lo necesitamos de manera perentoria para culminar la tarea empezada en el año 2015. Pero hablamos de despoblación. Miguel Gracia ha hecho de la causa de la despoblación, yo creo que es su causa central en los 4 años de presidente de la Diputación Provincial de Huesca. En realidad es un fenómeno que afecta a muchas partes de España,
afecta a las 3 provincias aragonesas. Prácticamente todo el territorio, excepto Zaragoza y el entorno, está afectado por esa hemorragia demográfica incesante, por ese abandono continuo del medio rural. Yo diría que es casi un imperativo patriótico combatir la despoblación. Hay quien ha dicho, y yo estoy de acuerdo en ello, que la unidad de España no es otra cosa que la igualdad entre todos los españoles. Por tanto, si es patriótico defender la unidad de España, es patriótico defender la igualdad entre todos los españoles, y por tanto es un deber patriótico de primera magnitud tratar de subsanar la desigualdad radical que existe entre la España superpoblada y la España despoblada. Pero eso no se consigue con proclamaciones vacías, subiendo de manera teatral a un tractor un día determinado, planteando ocurrencias fiscales que no tendrían ninguna repercusión sobre el territorio. Eso no se consigue mediante planteamientos románticos que no pasan de ser puras ensoñaciones de los urbanitas de fin de semana, sino que se consigue con políticas concretas. Será imposible superar el problema de la despoblación si no se cambia radicalmente el sistema de la financiación local. Yo estoy convencido de que los principales agentes institucionales para luchar contra la despoblación son los ayuntamientos. Han hecho mucho, pero lo han hecho con las manos atadas a la espalda porque carecen de autonomía local y carecen de suficiencia financiera para desarrollar su función. Y eso es algo, querida Margarita, que esperamos del próximo gobierno de Pedro Sánchez. Es imposible combatir la despoblación mientras se mantenga el actual sistema de financiación autonómica. Ahora prevalece en el reparto de los fondos entre las distintas comunidades autónomas el criterio de habitante. Por tanto, las comunidades que tienen muchos habitantes reciben muchísimo y las comunidades que tenemos menos habitantes o que estamos prácticamente despobladas recibimos muy poco. Y nosotros planteamos que en vez de calcular la financiación por el número de habitantes, se plantee por lo que cuesta realmente mantener los servicios en el territorio. Y es obvio que una plaza escolar o una plaza de atención médica en el medio rural puede costar 5, 6 o 7 veces más de lo que cuesta mantenerla en el medio urbano en las zonas pobladas. Sin una reforma de la financiación autonómica, la hemorragia demográfica seguirá. Y, por tanto, del Gobierno de Pedro Sánchez esperamos una reforma radical de la financiación autonómica. Fijaros, queridas amigas y queridos amigos, hasta qué punto es importante la consolidación del Gobierno de Pedro Sánchez, hasta qué punto es importante que ese Gobierno tenga una amplia mayoría parlamentaria. Y si queremos luchar contra la despoblación, tendremos que utilizar un recurso que llega a Aragón todos los años y que es el más formidable de todos, en mi opinión, para atajar ese problema. Me refiero a la política agraria comunitaria, a la PAC. Llegan 500 millones de euros todos los años a Aragón para la PAC, pero buena parte de ese dinero va a parar a manos ociosas, a manos de hombres que no se dedican a la agricultura, que no se dedican a la ganadería, van a parar a hombres y mujeres que lo perciben como consecuencia de unos derechos históricos que hay que eliminar radicalmente. Hay que recuperar una PAC que realmente sirva al mantenimiento de rentas agrarias en el territorio, porque eso hará posible que la actividad agraria, la actividad ganadera, esas dignísimas actividades conducentes a la producción de alimentos resulten apetecibles para los jóvenes, resulten apetecibles para las gentes que quieran o tengan la opción de quedarse en el medio rural, resulten apetecibles, en definitiva, como instrumento para combatir la despoblación. Y podría seguir hablando de muchas políticas que dependen fundamentalmente del Gobierno de España, que durante la etapa del Gobierno del Partido Popular no se han impulsado, que nos han dejado a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas absolutamente desamparadas y que ahora, en este momento, vemos con mucha ilusión, con mucha expectativa, que cambien radicalmente como consecuencia de un Gobierno socialista fuerte en la Moncloa, con una fuerte mayoría parlamentaria en el Congreso y en el Senado. Pero a la inversa también se puede hacer exactamente el mismo planteamiento, queridas amigas y queridos amigos. Un gobierno fuerte como el que queremos, un gobierno con mayoría parlamentaria, un gobierno legitimado para hacer lo que hay que hacer en este momento en España, y son muchas cosas y muy importantes, algunas de ellas dentro de la península y otras allende los Pirineos, porque también Europa en este momento está en una situación de crisis muy preocupante. A la inversa, os decía, también es fundamental que el Gobierno de Pedro Sánchez tenga desde el primer día
el apoyo institucional, el apoyo orgánico, el apoyo social de este gran partido del que formamos parte los aquí presentes, la mayoría de nosotros, que es el Partido Socialista Obrero Español. Dentro de pocos días, el día 2 de mayo, se cumplirá el 140 aniversario de la fundación de nuestro partido. Un 2 de mayo de 1879, un grupo de tipógrafos encabezados por Pablo Iglesias, en el Café Labra de Madrid, cerca de la Puerta del Sol, conmemorando el levantamiento del pueblo de Madrid contra los franceses del año 1808, fundaron el Partido Socialista Obrero Español. Y algunos años después fundaron la Unión General de Trabajadores. Eran lo que aquellos hombres entendían como los dos brazos fundamentales, el brazo político y el brazo obrero, para defender los intereses de las clases trabajadoras en un incipiente capitalismo, en una incipiente revolución industrial en España que estaba arrojando a los suburbios de las ciudades y que estaba situando en posiciones de vida absolutamente miserables a millones de españoles. Y el Partido Socialista, que siempre ha estado en la historia de España cuando se le ha necesitado, vino a esa historia para defender los intereses de esos millones de hombres y mujeres que vivían en la miseria y para redimir su situación de inferioridad en la escala social. Algunos años más tarde hubo un movimiento en España de las clases medias que estaban hastiadas de la dictadura, que estaban hastiadas de la monarquía y que querían implantar en España una democracia como la que había en el resto de Europa. Una democracia burguesa con derechos y con libertades como la de Francia o la de Inglaterra, y ahí estuvo el Partido Socialista otra vez, porque la historia de España lo necesitaba, apoyando a aquellas clases medias y trayendo el régimen del 14 de abril de 1931, que no era ninguna revolución social soviética ni nada por el estilo, sino simplemente la pretensión de aquellos hombres y de aquellas mujeres de implantar en España una democracia liberal al estilo de las de Europa occidental. Ya sabemos cómo terminó aquello terminó con muerte, con exilio, con ruina, aquello terminó de manera trágica y calamitosa, pero algunas décadas después, una mayoría de españoles entendió que había que tomar pie otra vez en la historia, que había que alumbrar una democracia y otra vez el Partido Socialista, acudiendo puntualmente a su cita con la historia, fue absolutamente fundamental para alumbrar la Constitución de 1978, para protagonizar una transición absolutamente ejemplar, para construir una democracia que es lo mejor que nos ha ocurrido en los españoles en los últimos siglos de nuestra historia como nación y como Estado, para gobernar esa democracia durante la mayor parte de su trayecto y, como decía Margarita Robles, para ser protagonistas de todos los derechos, de todos los avances sociales, de todos los avances civiles, de todos los avances en materia de derechos económicos de los que en este momento disfrutan los españoles. La crisis económica de 2008 echó por tierra buena parte de lo construido en las décadas anteriores. La crisis económica ha sido demoledora y los grandes consensos que se construyeron en la transición, el gran contrato político que trajo la Constitución y el gran contrato social de los pactos de la Moncloa que permitieron 40 años de prosperidad compartida en nuestro país, han saltado hechos trizas por los aires. Y en este momento tenemos una situación difícil, una situación complicada en España y en el resto del continente europeo, porque no ha habido nadie que haya sido capaz de encontrar una salida a ese atolladero en el que se encuentra nuestro país. Los viejos demonios de nuestra historia que creíamos definitivamente enterrados en el baúl de los recuerdos, la extrema derecha, la xenofobia, el populismo, los nacionalismos, el independentismo, todos esos viejos demonios familiares han salido de ese baúl y están complicando, están dificultando, están tratando de hacer imposible nuestra convivencia. Es preciso reconstruir el contrato político de la transición, el que dio lugar a la Constitución, y eso solo lo puede hacer el Partido Socialista Obrero Español, que otra vez acude puntual a su cita con la historia de España para prestarle otro gran servicio.
Y el contrato social, que también ha saltado por los aires con la crisis y que todavía no hemos sido capaces de reconstruir, porque España lleva unos cuantos años sin gobierno, ese contrato social también ha de reconstruirlo el Partido Socialista Obrero Español, con una mayoría fuerte en el Parlamento, en el Congreso y en el Senado, porque literalmente nos jugamos nuestro futuro como país. Fijaros, por tanto, si es importante el periodo, el momento político, el momento histórico que se nos avecina, y fijaros, por tanto, si es importante el compromiso de todos los ciudadanos españoles con lo que vaya a pasar en las próximas fechas. Hay quien apela a la conciencia ciudadana, aireando el miedo, agitando las banderas del pánico que puedan inspirar esos viejos demonios familiares a los que ahora me refería, sobre todo Vox, la extrema derecha. Pero yo tengo para mí que en este momento lo que a la gente le da miedo fundamentalmente, más que la extrema derecha, más que los extremismos, a la gente le da miedo el futuro y no se acaba de fiar del presente ni de quienes protagonizamos el presente. Por tanto, si queremos contar con el apoyo de una sociedad éticamente vigorosa, si queremos contar con el apoyo de una sociedad civil y moralmente comprometida, tenemos que tratar de conseguir su apoyo no como negación de lo que otros puedan hacer y dando miedo de lo que otros puedan realizar si gobiernan, sino defendiendo nuestras ideas, defendiendo nuestro proyecto político de convivencia, defendiendo nuestro proyecto político de prosperidad, defendiendo nuestro proyecto político a partir de los grandes consensos que dieron lugar a los últimos 40 años de vida en la transición y en la elaboración de la Constitución. Y eso requiere mucha pedagogía, por eso os hablaba al principio de mi intervención de lo importante que es explicar las dos elecciones al mismo tiempo, porque las dos se complementan. Eso requiere que el esfuerzo de los políticos, que hemos de mirar a la gente directamente a la cara y a los ojos y declarar nuestras intenciones sin ningún tipo de rubor, sino la complementariedad, el apoyo correspondiente de los ciudadanos. Tenemos una gran tarea por delante. Y esa tarea, insisto, solo la podemos hacer los socialistas. España está en un atolladero y de ese atolladero solo la puede sacar el compañero Pedro Sánchez. Nos quedan unos cuantos días de campaña. Afanémonos en el esfuerzo de llevar a las gentes a votar, pero no inspirando miedo, no agitando el fantasma del miedo, sino agitando el fantasma de los argumentos, agitando el fantasma de la razón que nos asiste, invocando la legitimidad que el Partido Socialista tiene para esta gran tarea a la que Pedro Sánchez nos convoca y a la que todos y cada uno de nosotros estamos convocando a los ciudadanos de Aragón estos días, recorriendo todos los pueblos y ciudades. No se trata de librar combates de ninguna clase. Se trata simplemente de argumentar, de convencer y de decirles a la gente que está en sus manos, en su conciencia y en su voto, que este país avance o que este país retroceda. Así de inmensa es la tarea y a esa tarea os convoco, queridas amigas y queridos amigos. Muchas gracias.